Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una gran arquitecta responsable de muchos diseños impresionantemente bonitos que podemos ver en toda nuestra ciudad, pero también en otros lugares fuera de Saltillo. Narda Dávila de Narda Dávila Arquitectura. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Nosotros, Muy en- contenta de que me hayan invitado. Nosotros encantados, Narda, de entrada, felicidades, es increíble el trabajo que tú haces. Hemos podido ver en restaurantes, en casas, en centros educativos, en múltiples lugares, parte de lo que tú tienes en la mente y después lo materializas en el mundo real a través de estos proyectos. Pero me gustaría iniciar preguntándote, ¿cómo llegaste a la arquitectura? ¿Cómo fue estas ganas o esta inquietud de involucrarte en este mundo? Ya. Pues mira, la verdad fue de una manera muy natural. Yo pues desde chiquita estuve muy metida en el mundo de la construcción por mi papá. Ujú. Ingeniero civil, construcción dominantemente industrial, Ok. pero pues sí construyó varias de las casas donde yo viví. Entonces la verdad es que desde muy chiquita me tocó ver, ¿no? O sea, como que creo que fue esa parte, creo que desde los ojos de una niña como muy mágica, de ver cómo un plano se puede convertir en un espacio y que me tocaba vivirlo y luego me tocaba ver como los procesos. Entonces yo creo que desde niña eso se me hizo como muy natural de alguna manera, ¿no? Entonces empezó por ahí. Ok. Creo que también desde muy niña tuve como este interés por todo lo artístico, el dibujo, toda esa parte como creativa, que también es muy divertida. Es la parte donde yo también conecto mucho como Sí, con mi niña, ¿no? claro. Y luego la parte matemática, la parte estructural, también va mucho con mi personalidad y también como lo que yo aprendí en mi casa, como sí, mucho este orden, estructura. Y entonces la arquitectura es algo padrísimo porque mezclé esos dos mundos. Y creo que así fue como llegué, ¿no? Como llegué yo a la arquitectura y cómo llegó la arquitectura a mi vida, más bien. Wow, es increíble. ¿Y tú acompañabas a tu papá cuando realizaba alguna de estas obras desde chiquilla? Sí, sí, todo el tiempo. O sea, sí, y yo creo que el primer proyecto que me soltó así fue cuando ya estaba estudiando arquitectura, creo, o fue antes de entrar a la carrera, tal vez un verano antes, tenía como 18 años, y me acuerdo que me dijo, y acompáñame a un proyecto industrial, se llama Filtros Champion, Ok. hace muchos años, y él entendía perfecto inglés, pero no lo hablaba muy bien. Ya. Entonces iba a hacer una reunión con los dueños, querían un tema de mantenimiento. Entonces tuvimos ahí una reunión con los dueños de la fábrica y todo muy bien. Yo ahí no tenía mucha necesidad de traducirle, pero siento que quería como tener ahí alguien para después rebotar y decir, oye, Claro. sí Un soporte. acordamos, sí estamos en lo mismo en cuanto al tema de idioma. Pero al final, cuando cerró él, y necesitaban ahí unas adecuaciones y les dijo, sí, claro que sí, yo la verdad ahorita ando muy ocupado, pero mi hija es arquitecta, ella se los va a hacer, ¿no? Y yo pues me quedé así como que, Wow. ¿cómo se los voy a hacer si yo ni tengo carrera de nada de esto? Y ya salimos y yo, ¿cómo? Y me dice, no te preocupes, yo te voy a poner a la gente, tú lo vas a hacer, yo te voy a supervisar y tú lo vas a hacer. Yo la verdad no traigo ahorita tiempo y pues, para que empieces ya con un proyecto tuyo, ¿no? Entonces, pues ahí empecé, fue el primer proyecto. Yo traía a la gente, claro que al final no estábamos cumpliendo con los tiempos y ahí me tienes a mí con brocha y pintura el último día y yo iba con los proveedores y compraba, escogía el piso y así fue. Ese yo creo que fue el primer trabajo que tuve. Y me acuerdo mucho al final también fue, oye, tienes que entregar un reporte de obra terminada. Siento que de él también aprendí mucho como esta ética de trabajo, como Ya. como llevar esa parte administrativa, ¿no? O sea, no nada más sacar el trabajo y, bueno, ahí Ujú. está, sino como este tema un poquito de presentación, de administración. Sí lleva, o sea, me decía, oye, bueno, ¿y la cotización dónde está? Y fue como ese primer approach con el tema administrativo. O sea, como que no era nada más la parte de ejecutar, Claro. sino la parte de un poquito de administración. Sí, creo que fue como cuando ya hablamos de hacer una empresa, creo que eso también es bien importante, o sea, la parte donde te organizas.
Completamente, es Entonces, sí. fundamental porque digo, una cosa es el trabajo haciéndolo, como tú lo mencionas, ejecutando, pero también el manejar a la gente, el realizar las cotizaciones, el hacer las negociaciones, el trato con los clientes, el trato con tu personal, es un tema muy complejo que no todas las personas saben hacer y que me imagino que también fue una gran escuela en ese sentido Sí, para que claro. tú hoy puedas tener tu propio negocio, tu propia empresa y que aparte esté prosperando de esta manera. Sí, fue como, creo que también fue un gran regalo porque fue una oportunidad de aprender, pero como en un espacio muy sostenido, muy protegido, porque Sí, quieras o no, el respaldo ahí estaba, ¿no? claro, Entonces, yo creo que al momento en que, aunque me soltó, creo que en el momento en que algo se hubiera salido de control, hubiera entrado, al claro. final también era él el que estaba facturándolo, ¿no? Sí, Entonces era también su cara, pero creo que fue una muy buena oportunidad porque fue de alguna manera más medido, o sea, más controlado. Y también la gente, quieras o no, pues te responde porque aquí eras la hija del sí, jefe. No claro. es lo mismo ir a la calle y buscar unos maestros y a ver si te hacen caso. Entonces, sí, sí fue como ese punto donde te dan libertad para regarla, pero medio controlada, ¿no? El riesgo, de alguna Claro, sí. manera. O sea, te dicen, ándale, ve a hacerlo, Sí, pero desde acá estoy supervisando y estoy sí, viendo y que todo funcione de esta manera, pero tú puedes aprender muchísimo, pudiste aprender muchísimo en ese momento. Entonces, sí, ¿no fue difícil ese primer proyecto en el sentido del manejo, por ejemplo, de la gente? Porque eso sí, es de los temas más delicados también, me sí, imagino. totalmente. O sea, sí, pero te va dando seguridad. O sea, Ya. como que es lo mismo, o sea, que sí, sí, obvio, no estás en riesgo porque obviamente era, pues, la hija Ujú. del jefe, pero obviamente también te miden, o sea, saben Mm, que está nueva, ¿no? hasta Que dónde, sí. claro, entonces, sí, siempre creo que va a ir habiendo esos retos del manejo de personal, Ok, pero pues, te va dando seguridad y vas también entendiendo cómo. Creo que eso me dio ventaja en cuanto a los tiempos, para que el día que a lo mejor ya era un proyecto totalmente mío, ya tenía un poquito más de experiencia en cuanto al manejo de personal, ¿no? Y también no llegar y nada más querer imponer y obviamente en un mundo muy de hombres y la sí, edad y todo, luego lo que nos pasa a muchas mujeres es que tratas de hablar muy rudo o como claro. de tratar de demostrar que sí sabes y Ujú. entonces ese primer, no sé, experiencia, oportunidad, me suavizó un poco para no llegar tampoco con una como fortaleza falsa, o sea, Sí. como que tratando de aparentar algo que en realidad no estás ahí todavía, porque no tienes la experiencia, ¿no? Entonces, ese previo, el día que ya eran los míos, creo que ya tenía un poquito, pues, esa experiencia previa, ¿no? Sí. Ok. Oye, Narda, y regresándome tantito, ¿tú nunca tuviste alguna otra opción de estudiar algo diferente? Siempre fue, yo quiero arquitectura por estos antecedentes que nos decías de tu papá, de que te gusta el tema artístico, pero también el tema matemático para poder hacer realidad esas ideas que tú tenías. La verdad es que siempre, o sea, dominantemente fue arquitectura. Ok. Sí llegué a pensar en ingeniería civil y llegué a pensar en diseño industrial, pero pues la verdad es que muy de Sí, la mano. sí, relacionado todo. Y la verdad es que arquitectura se me hace mucho más amplio el rango. Ok. O sea, como que en ingeniería civil sí estaba mucho más enfocada a la parte de ejecución, de estructura, funcional, y dejaba un poco de lado la parte estética. Y diseño industrial era otra escala, o sea, es más como tema de mobiliario, producto, y entonces creo que siendo arquitecta puedes hasta cierto punto hacer algo de diseño industrial. Tienes las Ya. mismas bases, Sí. las materias muchas veces son las mismas, geometría, no sé, conceptualizaciones, etcétera. Entonces, como que sí es el punto medio, pero a la vez yo viéndolo desde acá y con mucho orgullo, como que creo que es más amplia. O sea, la arquitectura Sí. abarca más. Y Ok. ahora, claro que aparte doy también la oportunidad de especializarte o profundizar en cualquiera, es muy amplia porque hay cursos de todo. Entonces, un arquitecto que quiere aparte especializarse en construcción, Ujú. pues es fácil, o ya sea con la práctica o con algún curso, una maestría. Entonces, yo creo que por eso sí, definitivamente la opción siempre fue arquitectura. Ok, qué Sí, interesante. Y ahora yéndonos al lado artístico, porque es un arte la sí. arquitectura, ¿cómo es tu proceso creativo cuando llega un cliente y te dice, oye, yo quiero remodelar esto o quiero construir esto? ¿Cómo pasa por
ti la idea y luego la plasmas y luego la llevas a la ejecución, ¿qué pasa por la mente de Narda cuando tiene un nuevo proyecto? Pues lo primero es como ponernos en el mismo canal con el cliente, o sea, aprender a leerlo en realidad, cuál es Ok, el objetivo final, o sea, como que qué se están imaginando, qué buscan. Eso es por la parte un poquito del tema de diseño, pero luego también desde una primera cita vas ubicando, por lo mismo que nosotros construimos, como los alcances del proyecto, el presupuesto del proyecto, porque una cosa es lo que te puedes soñar e imaginar sí, y cómo aterrizarlo. Y la idea siempre es que el cliente salga feliz, o sea, que de verdad sienta que su sueño se aterrizó, que se materializó. Entonces, pasa mucho que llegan con un sueño de un tamaño y un presupuesto de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo tener el tacto de ubicarlos? Y no nada más decir, oye, no, el sueño que tú traes con el presupuesto que traes no es compatible. No, con el presupuesto que traes, ¿qué vamos a hacer para que te encante el producto final, ¿no? fregón. Entonces, eso es lo primero, como ubicarte de qué estamos hablando, de qué tamaño de proyecto. Y luego también es como visualmente cómo se va a ver. Y esto lo hacemos por medio de imágenes. O sea, yo también a veces les digo, lo que cada quien creo que tiene diferentes lenguajes, ¿no? Como Sí, para comunicarse. Entonces, para mí es importante tratar de sintonizar con los clientes cuál es su mejor medio. ok, Entonces, hay gente que es muy visual, hay gente que es mucho más verbal, que a lo mejor te pueden hacer una descripción por escrito en un mail y es mucho más fácil esa comunicación. ok, Hay algunos que es una combinación de ambos. Entonces, es como encontrar la manera de comunicarte con el cliente para poder obtener esa idea que él está teniendo. ok. Y luego, hay veces que tampoco tienen como la visión, a lo mejor nada más vienen con una necesidad. Mm, Hay veces que son proyectos mucho más enfocados a un tema de un negocio. ok, Entonces, que a lo mejor es algo comercial y tú encárgate. Entonces, son oportunidades, es un lienzo en blanco también, ahí sí tú donde te te le puedes puedes dar riendas vuelta a lo explayar. que tú Ajá. quieras. Entonces, Ya, a lo mejor vienen exclusivamente con una necesidad. ok, Hay clientes que vienen con ideas muy mezcladas, ¿no? Entonces, es como un poquito poner orden, acomodar. muy bien. Entonces, depende de cada cliente, encuentras el lenguaje, la manera de comunicarte con él. Algunos hasta les enseñas el lenguaje, porque a lo mejor no estaban acostumbrados, pero muchas veces, sobre todo con el tema residencial, los clientes se ponen otros lentes, otro filtro, y cuando van a casas de los amigos, a Sí, restaurantes, empiezan a ver detalles, empiezan a ver materiales, y quiero esto y quiero lo otro, que es muy padre, porque quiere decir que también hay como este interés y que ujú, también se están involucrando como en ese mundo. ok, Entonces, tienes que estar atento a escuchar, ¿no? Entonces, a lo mejor un cliente que de entrada no era visual, de repente te va a inundar con imágenes, 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 porque es su manera de comunicarte lo que está ya, buscando, ¿no? Entonces, primero es eso. Y después ya pasamos a algo más técnico, que es los planos, las distribuciones, hacemos lo que es un 3D, que ujú, ese nos ayuda mucho. A los clientes hay de todo, hay clientes, hemos hecho proyectos incluso para otros arquitectos, ingenieros, mm, diseñadores, entonces ahí la comunicación es muy fácil. A la vez no, porque también es gente que habla el idioma y también pueden ser clientes mucho más exigentes, ya, pero en general es como ese idioma. Entonces, ya para ellos es muy fácil leer un plano, ok. pero hay gente que nada que ver con Sí, los eso. ves y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo? Exacto. Entonces, a la vez que cuando ya hacemos un 3D es mucho más amigable. Ujú, ¿Por qué? Porque ya le pones la propuesta de materiales, los volúmenes, ya ves si es un espacio muy amplio, si es alto, si no. Y entonces ya cuando ves un 3D, eso es algo de las ventajas de la tecnología hoy en día, que puedes hacer cambios sobre el 3D. En vez de antes, a lo mejor te entregaban un plano, se firmaba, todos estamos de acuerdo, llegaban a la obra y decían, oye, ¿qué es esto? No, yo me lo imaginaba más grande, más alto, más chaparro, etcétera. Y así ok, con un 3D es más fácil hacer cambios en digital, no en obra. fregón. Entonces, es otro medio de comunicación, de estar en el mismo canal. Y después ya hacemos pues todo lo técnico, planos de instalaciones, cálculos estructurales, llevamos toda la gestión de permisos, presupuestos, calendarios de obra, contrataciones, es un mundito. O sea, hacen absolutamente todo. Todo, sí, todo. Interiores, o sea, hasta donde el cliente lo permita. O sea, Wow. decoración, mobiliario, hacemos mucho
mobiliario fijo, que es mobiliario a la medida, Ah, ok. y ya si el cliente llegamos a ese punto, también mobiliario de interiores. Entonces, decoración, persianas, lo que quieras. Sí. Wow. Y personalmente a ti, ¿qué es lo que más te gusta de todo este proceso y lo que se te hace tal vez un poco más tedioso? Desde que llega el Ay, cliente hasta que entregan la obra. Suponiendo que el cliente dice, Narda, haz absolutamente todo. Aquí está el proyecto. creo que me encanta todo el proceso. O sea, es Ok. como, pero sí me gusta mucho la parte en obra de acabados, porque es donde ya toma forma. O sea, Ya. donde ya, yo como que como arquitectos luego vas desarrollando esa capacidad de visualizar en obra. O sea, a lo mejor yo entro a un espacio son blogs y yo ya lo estoy Tú lo viendo, viste. ¿no? Entonces, desde ahí ya para mí es emocionante. O sea, para mí ya es emocionante ver algo en obra. Pero es muy padre cuando ya toma los acabados. O sea, las carpinterías, mármoles, cancelerías. O sea, esa etapa sí es muy divertida también. Es también donde se ponen interesantes las Claro. cosas. Pero creo que esa parte y el final. O sea, las fotografías de la obra o recorrerla. Las últimas semanas, luego las extrañas. O sea, cuando entrego una obra, como que sientes que es tuya. Sí. Luego, cuando ya la entregas y ya no puedes ir, como que extraño luego las casas. Sobre todo en lo residencial, fíjate. Ok. En lo comercial, industrial, institucional, también mucho, pero sí creo que hay como mucho corazón en lo residencial. O sea, como que también los tiempos son más, la gente se involucra más. En lo Ok. comercial, por lo general, hay un presupuesto, hay más personas involucradas, hay tiempos, hay una inversión. O sea, te Ujú. pones como otra gorra. O sea, Ya. como que es otro personaje, otro rol el que jugamos un poquito más en lo comercial, entender un poquito más este tema de flujos de inversión, Sí. como otra dinámica. También muy interesante, Claro. también muy gratificante porque por lo general son proyectos de mayor escala, donde hay más usuarios y más alcance. No es la misma Sí. gente la que va a una casa que los que van a una escuela o a un restaurante. Entonces el flujo, eso también es padre, o sea, el llegar a más, Sí, a más eso, gente que a puedan más gente apreciar que puedan vivir un tu arte. espacio que tú diseñaste, ¿no? Entonces son unas por otras. Es que debe estar loquísimo el ver esos espacios ahorita que mencionas el aspecto de que dices, es que es mío de cierta parte, pues sí, hay tiempo, hay tu creatividad, hay esfuerzo, hay muchas cosas de ti involucradas en ese proyecto y el ver que también estás ayudando, por ejemplo, en el tema residencial, a que una familia tenga un nuevo hogar que le guste, en donde se sienta feliz y contenta, debe de ser algo muy especial. En el tema de restaurantes, ¿no te pasa de repente que llegas y que sientes una satisfacción de decir, caray, esto lo hicimos nosotros? Sí, mucho. Sí, muchísimo. O sea, es justo eso, como que el flujo de gente es diferente y el que cuando yo voy a un restaurante que incluso que yo no diseñé, es parte de tu experiencia, vuelves a lugares porque te gustó la experiencia completa y la experiencia completa a lo mejor fue la calidad de los alimentos, el servicio y el espacio, ¿no? Claro, Entonces, puede que uno de los dos o tres falle, pero muchas veces yo personalmente vuelvo a un espacio. O sea, cien por ciento. y no tienes que ser conocedor del tema, es algo que traemos todos. O sea, es una capacidad de percibir. O sea, a lo Claro. mejor tú entras a un espacio y aunque no seas experto en el tema, te sientes incómodo o te sientes muy a Ujú. gusto. Sí, Entonces, es todo este tema como de psicología del color, la ergonomía, o sea, como el mobiliario, los colores, el clima, la ventilación, la iluminación. Un espacio te repele o te atrae, ¿no? claro. Entonces, tienen personalidad propia. Eso es súper interesante cuando hay estos espacios más públicos o comerciales o industriales incluso también. Entonces, como que esa es la parte bien interesante de cómo la gente usa el espacio. Luego también es súper interesante por ejemplo, en escuela, ver dónde se acomoda la gente. Sí, A lo mejor tú dices, sí, oye, yo claro, diseñé aquí una salita de espera. Sí, pero todo el mundo está sentado allá afuera abajo de la sombrita del árbol, claro. porque es el espacio que en realidad es agradable. Y es Es intuitivo, inconsciente. Ujú. es instintivo. O sea, todos los humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Como de acomodarnos donde te sientes más cómodo.
Sí, es 100%, el típico que dicen de las oficinas de gobierno, que yo sé que ahorita hay muchas oficinas de gobierno muy bonitas, pero las tradicionales que, híjole, llegas, no sé, al MP y dices, ¿qué es esto? O sea, todo te hace sentir incómodo, pero luego llegas a unos espacios muy bonitos, a restaurantes, a lugares que te inspiran incluso para poder hacer más cosas, si necesitas tener más creatividad o si te quieres ir a leer, ya sabes qué espacios a ti te gustan para sentirte en esa comodidad. Entonces, los espacios influyen 100% en las Sí, personas. claro. Oye, Narda, ¿y hay alguna especie de marca de agua de los arquitectos, tú en particular, que te guste poner en cada uno de tus espacios o no? O sea, a ver, no sé si me Sí, explico. sí, sí te entiendo, como una firma, ¿no? Una Sí, como una marca, firma sí. en, no sé, tal vez en cuanto a colores, en cuanto al diseño, porque yo sé que es mucho lo que el cliente te pide, pero dentro de eso que el cliente te pide, hay ciertas cosas que tú pongas como que a ti te gusten. Sí, o sea, a ver, algo que me interesa mucho siempre es como ese tema de la conexión con la naturaleza. Mm, O sea, encontrar la manera de tener ese espacio de conexión, ya, de lo que te decía ahorita, como la ventilación natural, la iluminación. Dependiendo de los proyectos vas a tener las opciones. ya. Algo que hacemos mucho, por ejemplo, son los jardines en los baños. O sea, es algo que nos Ok. gusta mucho hacer, es algo que yo siempre digo que pues todos los días vas al baño, todos los días te bañas. Es muy padre saber qué está pasando afuera, como tener esta Ujú, conexión con el espacio exterior, el tema de los ciclos de la naturaleza, cómo va cambiando y que te enteres y estés conectado con si afuera está frío, está lloviendo, hace calor, ¿no? O sea, como evitar esta desconexión del entorno, porque es esto que llamamos los edificios enfermos, sí, donde está una persona en el centro de un edificio totalmente cerrado, entra a claro. las 8 de la mañana, sale a las 8 de la noche y no se enteró qué pasó Sí. afuera, ¿no? Y en lugares, en ciudades donde el clima es tan cambiante, puede haber estado soleado y luego llovió, granizó y en la noche Ujú, está frío y la persona no se enteró qué pasó afuera. Entonces hay una desconexión ahí. El claro. humano también siempre estamos buscando como esta conexión con lo que somos, con Ok. naturaleza, ¿no? Entonces, siempre me interesa mucho eso, el buscar la manera de poner un jardín interior, un patio central, un jardín en los baños, en la cocina, donde el que me deje, le ponemos un jardín, donde sea. Entonces, Ya. eso tratamos siempre. No siempre se logra, Ujú, entonces lo hacemos de otras maneras, pero también por medio de los materiales, materiales naturales casi siempre, ok. maderas, mármol, envejecen muy dignamente, la Ya. verdad. Cada vez hay sintéticos de mejor calidad, no te digo que Ujú, nunca los usemos, sí los usamos, pero en la medida de lo posible tratamos de apegarnos mucho a lo natural, o sea, procuran. Ok. y materiales de la zona, del noreste del país. Hemos hecho ya proyectos fuera de la ciudad y también vemos cuáles los materiales de la zona, Ok. pero sí mucho de los proyectos que hemos construido aquí son mucho acero, vidrio, materiales industriales, es lo que hay en la zona. Entonces, si nos apegamos a eso, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un hotel en Chiapas, entonces estamos usando una Wow. piedra de la región. Entonces, sí tratamos como de incorporar, Utilizar los pero recursos también que hay ahí. sí, Ok. porque si no también el mover materiales de otros lugares, que lo hacemos todo el tiempo, pero Ujú, la verdad es que nos estamos acabando el mundo, sí. entonces en la medida de lo que se pueda evitar es el ideal, o sea, entonces sí, yo creo que es eso, un poco como si fuera así como la firma, es esto y hacer como estos espacios un poquito recorridos como sorpresa, a veces medio laberinto, a Ok. veces un espacio te va llevando a otro. Creo que en nuestros proyectos casi nunca se puede entender en una foto, o sea, el espacio en realidad. Creo que ves una foto y el día me pasa mucho que me dicen, oye, ya fui, lo vi y nada que ver con la Sí, foto, porque se vive muy diferente, sobre claro. todo estos espacios en transición. O sea, Ok. que entres a un estudio y luego pases a una fuente caminando por encima y pases a una terraza, una sala y esta te lleve a un jardín y esto que te conecte un espacio con otro, no lo puedes poner en una foto. Sí, Es no. algo que lo tienes que vivir y sobre todo sensorialmente. El sonido, acá salí, está frío, está caliente, me da un airecito, el sol, hay sombra, o sea, como que todo eso es muy difícil de ponerlo en una foto, por ejemplo. Entonces, como que mucho lo que buscamos es esa experiencia sensorial Wow. en los espacios.
Es impresionante todos los aspectos que ustedes toman en cuenta para que una persona normal que no tiene el más mínimo conocimiento pueda tener todas estas sensaciones que, como tú ya mencionabas, son tal vez naturales o inconscientes, pero que nos hacen llegar a un lugar y decir, este aquí está increíble, se siente espectacular, pero es porque todo está planeado de esta manera Claro. y tiene Todo tanto está planeado trasfondo. y a la vez, luego la naturaleza hace cosas muy, muy padres. O Ok, sea, hay muchos, a mí en lo personal me gusta mucho viajar y de los lugares que más disfruto son esos lugares hechos por el hombre, intervenidos por la naturaleza. O sea, wow. estos templos que la naturaleza se comió, ¿no? Ujú, Cosas que no planeas también. Eso ok, es como dejarlo un poquito. O sea, yo me imagino qué pasará con los edificios míos y de quien sea en unos años. Cómo van a envejecer, qué va a pasar, ¿no? Sobre ya, todo nosotros que ponemos muchos árboles y mucha naturaleza, ¿qué le va a pasar al edificio? Entonces, hasta cierta medida es planeado, pero luego te encuentras muchas sorpresas. O sea, el árbol se torció para acá porque el sol salía por acá. Entonces, eso también es súper interesante, como dejar al... a la naturaleza expresar Sí, su propia es como belleza, que un baile, también, siento, como entre el ok, humano y lo que puede pasar, ¿no? O sea, siento que es súper interesante esa parte, donde la dejas un poquito a la aventura. wow, qué a todo dar. ¿Y esta conexión con la naturaleza también la has tenido desde siempre? O sea, en aspectos Sí, fuera de la arquitectura. sí, siempre me ha gustado, o sea, sí, desde muy chiquita, sí, mucho, donde sea, el monte, el mar, lo que sea, Ok, igual, el que se deje, tú vas, lo que se lo deje. disfrutas. Sí, creo que es es mi parte donde soy muy yo, donde estoy muy en paz, donde me reconecto, donde hago silencio, trato de ir regularmente a la montaña, digo, al mar, a donde sea, o sea, un poquito, y donde sea, como que luego también tenemos esta idea de que tienes que ir a la naturaleza y la Claro, naturaleza como somos nosotros. Entonces, sí. si tú encuentras un rinconcito donde puedas hacer silencio un ratito y asomarte a ver qué traes adentro, pues también. Y que es una parte importantísima porque es cierto, siempre estamos buscando en el exterior y pocas Sí, veces nos tomamos a nosotros mismos para manifestar esa naturaleza que también tenemos sí, dentro. Y a veces es difícil también por todo el ruido que existe, pero un espacio en soledad, en silencio, para poder conectar contigo sí. mismo es Cada vez algo me lo piden fundamental. más. ¿En Espacios serio? para, sobre todo después de pandemia. O sea, como que estuvimos muy encerrados Claro, y hubo gente que estuvo muy sola. Entonces, también es donde te asomas a ver qué traes. Y tener un espacio agradable donde lo puedas hacer, puede ser algo, un espacio muy chiquito, puede ser tu regadera. ujú, Entonces, imagínate que tu regadera tiene un jardín. guau, Entonces, eso es muy, muy mágico y muy, claro. muy padre. Oye, Narda, regresando un poquito a tu historia, estás estudiando la carrera, comienzas a tener esta experiencia junto con tu papá, comienzas a agarrar este callo y todo esto, toda esta parte de ver también cómo se maneja un negocio y cómo es todo de manera redonda. ¿En qué momento decides decir, voy a armar Narda Dávila Arquitectura, me voy a independizar y lo voy a hacer yo también con mi equipo de trabajo y todo? Mira, en la carrera me fui a trabajar, bueno, antes que eso me fui a Australia a estudiar un ¿Durante tu semestre, carrera? sí, durante la Qué carrera. fregón. Y creo que ese fue un primer, como, que fue un poco impactante ver qué estaban haciendo del otro lado del mundo y cómo lo estaban haciendo desde el tema educativo. O sea, como ahí la verdad es que acá, bueno, no sé cómo sea ahorita, ¿verdad? Pero cuando yo estaba era como materias independientes. Entonces llevabas estructuras, diseño, historia de la arquitectura, etcétera. Y allá llevabas un proyecto y el mismo proyecto lo abordabas con todas las materias. O sea, llevabas estructuras de ese proyecto, instalaciones de ese proyecto, sustentabilidad de ese proyecto. También cuando yo estuve el tema del medio ambiente y sustentabilidad, era un boom allá que Ok, llegó, pues, para mi gusto, un poquito más después tarde. acá. Entonces, el proyecto final era algo espectacular, o sea, Ujú, porque estaba abordado desde muchos frentes. Cuando acá hacías un proyecto para la materia de taller, un proyecto para la materia de estructuras, un proyecto para la materia de instalaciones. Entonces, ok, la calidad de ese proyecto, pues no tuviste en el semestre hiciste 5 proyectos chiquitos para ujú, 5 materias diferentes. Y acá hacías un proyecto gigante
Englobaba todo. enriquecido. Y entonces ese proyecto te lo revisaba el maestro de sustentabilidad, te lo revisaba el maestro de instalaciones, entonces era muy integral. Ujú. Y creo que eso es lo que está pasando, supongo yo, que en otras áreas. O sea, no solamente en el tema de la arquitectura, a nivel personal y a nivel laboral, creo que esto está pasando en todos lados. O sea, que estamos dejando de vernos como facetados, o sea, como por partes, como que cada vez estamos todos más integrados. Entonces, yo creo que eso fue la primera vez que yo tuve como ese acercamiento a ese tema de decir, ah, wow, si sumo fuerzas, al final el resultado es mejor. Y entonces creo que desde ahí yo regresé como que con el chip un poquito cambiado y más aplicada. Y luego estuve en la Cátedra Blanca con el arquitecto Agustín Landa, que era mucho tema de estudio del movimiento moderno, qué se ha hecho, mucho orden, mucha estructura, mucho facilitarte el trabajo, la parte creativa sí también, pero como que esto le sumó. Y luego me fui a Barcelona con el arquitecto Carlos Ferrater Guau. y ahí fue trabajar en un despacho de otro nivel porque pues, la escala de esos proyectos hacen museos, hacen aeropuertos, hacen edificios de gobierno, hacen hoteles, casas espectaculares con de no sé cuántos niveles y funicular y en la montaña. Entonces, sí son proyectos de otra escala, de otro tamaño, Ok. y ahí yo también entendí cómo funcionaba una oficina de ese nivel, o sea, cómo era un poquito la organización del personal, o sea, Ujú. como que sí había de alguna manera una jerarquía, eh, y luego también como los departamentos, tampoco era tan grande el despacho, funcionaba súper bien, pero hasta cómo organizan los archivos en el servidor, o sea, Sí. me tocó ver todo eso y la verdad es que lo disfruté muchísimo y puse mucha atención también. Entonces, creo que estas cosas que te platico, ya sumadas, te dan mucha seguridad, o sea, como que Ujú. te dan confianza. Y también hay veces que yo me he aventado a hacer cosas así, o sea, no, creo que también eso es parte de la personalidad Ok. pero creo que lo otro es bien valioso, porque, pues, a todos nos da miedo lo desconocido. Claro. Entonces, es un poquito ese armarte de valor y aventarte, pero luego también estas cositas te van dando como grados de seguridad. Y Sí. entonces para mí fue un paso muy natural, o sea, regresar a México y luego graduarme. La verdad, yo en lo personal no me veía trabajando en un despacho. Ya había trabajado en este despacho un Ujú. tiempo y entonces eso me dio mucha seguridad como para decir, pues va, empiezo. Y obviamente empecé con cosas que comparadas con lo que hacemos hoy son muy chiquitas, pero en ese momento pues para mí no eran chiquitas, Claro. obviamente eran cosas enormes. Y ahorita me da risa un poco que digas, ¿cómo planeaste hacer tu empresa, tu despacho? Pues no era un despacho, era yo, por eso se llama Narda Dávila, era yo en un escritorio haciendo planos, o sea, no era un despacho, fue creciendo y necesité ayuda, ya no me daban las horas del día para hacer los Todo. proyectos que me estaban Ujú. encargando y entonces pues, pedí ayuda y contraté una persona y luego otra y otra y se fue armando un equipo que la verdad hoy funciona muy bien, pero no fue como que un día yo dije, voy a poner un Voy a despacho abrir y exitoso necesito de 20 arquitectura. personas. Claro que no, yo quería trabajar, yo quería hacer cosas, yo quería poner en práctica todo lo que había aprendido, yo quería tener mis proyectos. Entonces creo que fue algo muy orgánico, muy natural que se dio así, de esa manera. Wow, sí, es que ahora se entiende muy, muy padre cómo fue creciendo y cómo se fue dando de esta manera tan natural. Y el crecimiento me imagino que también ha sido de esta manera natural, o cómo le has hecho, porque veo que tal vez muchas personas se frustran en este punto en donde quieren empezar y quieren como echarle todas las ganas, pero luego el crecimiento se les hace complicado. Y veo que contigo tal vez ha sido como una consecuencia del trabajo que se Sí, ha dado, o creo cómo, que, cómo, creo que cómo fue, hacer. creo que lo que te trae a otros proyectos es hacer las cosas bien. O sea, Sí, como que cuando haces las cosas con amor y compasión, y la verdad, aunque se oiga cliché o no sé, no, pero es pero es la verdad. verdad, o sea, Sí. incluso lo puedes percibir en todo. Yo lo veo en los productos que consumo, en los libros que leo, las obras a las que voy. O sea, en todo ya también vas desarrollando esa capacidad de leer cuando algo está hecho con amor, con calidad, cuando alguien hace Sí. algo con cariño, sea lo que sea, puede ser algo chiquitito. Entonces, y cuando, no sé cómo, es una manera en la que te llega. O sea, el resultado, tú sabes si te prepararon un jugo en un restaurante, tú sabes que lo hicieron con cariño, lo hicieron bien, te Sí. sabe bien. Entonces,
creo que fue eso, que yo tenía muchas ganas de hacer las cosas y eso hizo que de alguna manera hiciera las cosas con mucho cariño. No perfectas, obviamente ha habido de todo, pero con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, creo que los clientes pueden ver eso, disfrutan, gozan su espacio y luego va alguien más, lo ve, te recomiendan y pues sí, la verdad es que un cliente te trae otro. Luego también, incluso es muy chistoso porque luego, sobre todo en comercial y otras cosas, como que un proyecto te va trayendo otro de la misma línea. O sea, por ejemplo, cuando hemos Del hecho sector. restaurantes, es impactante. O sea, se cuenta que tenían restaurantes, restaurantes, restaurantes. Y lo que yo veía era que el primer restaurante decía, ay, yo nunca he hecho un restaurante, ¿cómo voy a hacer un restaurante? Pues le dedicas el tiempo, ¿no? Investigas y revisas y checas cómo se hace un restaurante, qué otros restaurantes hay, qué restaurantes que tú has ido te gustan. Entonces, y luego también toda la parte técnica, ¿no? Cómo son las cocinas, las barras frías, cómo es la secuencia, las trampas de grasa, o sea, es otro mundo, ¿no? Entonces, investigas, haces el proyecto, le echas todas las ganas, lo haces de la mejor manera posible y, y entonces ya traes ese conocimiento. Entonces llega alguien más, a veces nos llega cuando ni siquiera se ha publicado el proyecto. Wow. Y entonces llega alguien más y te dice, oye, quiero hacer un restaurante y yo ya sé, Ya sabes cómo, porque por ya hice la dónde. tarea. Sí. Entonces, eso al cliente le da mucha confianza, porque aunque yo no lo haya hecho, mínimo ya sé de qué me estás hablando y no me Sí. tienes que venir a explicar. Ahora, no siempre vas a ser experto en todos los temas. Va a venir alguien que va a venir a confiar en ti, que le gusta cómo has hecho otras cosas y cree que vas a prepararte para hacer su proyecto, aunque nunca hayas hecho uno de ese tipo de proyectos. Pero también volvemos a lo mismo, es la esencia, o sea, es el hacer los espacios de calidad y que tengan un buen concepto, independientemente de cuál sea el programa, de qué le vayas a dar de uso. Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo más importante y que solo se da. Y es que estoy completamente de acuerdo que cuando haces algo con amor, con pasión, cuando le echas todas las ganas, los resultados vienen por sí mismos. Creo que un grave problema que tenemos ahorita y sí en todas las áreas es que estamos persiguiendo tal vez exclusivamente los resultados y queremos que todo se dé rápido y que todo se dé ya y que se dé de la mejor manera y no nos damos el tiempo para disfrutar y hacer el proceso como se debe de hacer, abrazarlo y entonces dar lo mejor de nosotros en ese proceso y después las cosas se Sí. van a ir dando, van a ir cayendo como fichitas de dominó. Sí, también creo que en este tema, o sea, y ya enfocándonos un poquito en lo que es laboral, como que ser coherentes y tomarte el tiempo cuando estás teniendo un nuevo negocio, un emprendimiento, de preguntarte qué es para ti. O sea, de decir, oye, esto es un hobby para mí, esto es algo que quiero que me dé de comer, esto es mi pasión, esto es mi misión de vida, esto es todas las anteriores, Ok, porque entonces es proporcional el tiempo y la energía que yo le estoy invirtiendo, porque entonces si es un hobby y tú le estás invirtiendo tiempo y energía de hobby, pero quieres que te dé millones, no estás siendo coherente, ¿no? Entonces, también como ser sinceros, como por qué estás haciendo esto. claro. Entonces, entender también, a mí la verdad es que estoy muy agradecida porque es un privilegio, yo lo sé, y ha sido un honor que para mí la arquitectura ha sido todas las anteriores, pero entonces también ha sido proporcional el tiempo y la energía y el cariño y el amor que yo le he inyectado a eso. Entonces, a lo mejor ser muy, pues, muy coherentes. O sea, si es un hobby, pues es un hobby, no pasa nada. Tampoco quieras Claro, que te dé millones. sí. Y si es tu pasión y si es tu misión de vida o como lo quieras llamar, pues entonces hay que meterle todo, Y ¿no? para eso también te tienes que conocer mucho a ti mismo Sí, para saber qué es lo que quieres y creo que es otro de los graves problemas, que no muchas veces sabemos bien qué es lo que queremos o por qué lo queremos o por qué estamos haciendo lo que hacemos. Oye, Narda, todo esto que nos platicas también afuera de la arquitectura, en el aspecto humano y personal, lo has ido adquiriendo a través de las experiencias de vida, ¿te gusta leer? sí, sí me gusta leer. Sí lo he ido adquiriendo a través de las experiencias de vida de primera mano, o sea, la muerte de mi papá, diferentes duelos, experiencias dentro del tema laboral, cursos, libros, sí, sí me gusta mucho. Creo que el humano tenemos como una necesidad de conocimiento, hambre un poquito como de crecimiento, de ambición y así, y obviamente unos más que otros, Claro. pero sí, siempre me ha interesado como conocerme. Creo que es una pues no sé, que hay muchas herramientas que al humano nos gusta mucho como estas
que a veces necesitamos como clasificaciones para entendernos. Sí. Y entonces sí me ha gustado, fíjate, tomar cursos de todo. No, y es que es un aspecto muy importante porque en el momento en el que te desarrollas personalmente, también profesionalmente, y todos los ámbitos de tu vida empiezan a cambiar de alguna otra Sí. manera. O sea, se empieza a Sí, no, y un reflejar. poquito también, pues la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. algo que a mí me pasó cuando fui mamá. O sea, yo tengo 2 hijas de 3 años y 1 año. Y fíjate que algo que lo trabajé en su momento y obviamente lo sigo trabajando, es que me di cuenta que yo estaba sobreidentificada con mi rol de arquitecta. O sea, como que yo era arquitecta. Y entonces el Ok. día que fui mamá, como que fue algo duro. O sea, fue ¿qué pasa si no soy arquitecta? Porque obviamente el tiempo que yo tenía lo dedicaba pues, en gran medida a cosas que me gustaban, obviamente viajar y mi esposo y Ujú. divertirme y deportes, ejercicio, lo que tú quieras. Pero gran medida lo dedicaba a la arquitectura porque me gustaba mucho. Claro. Entonces, en el momento en que ya no tuve todo el tiempo, fue como, ¿y quién soy? O sea, ¿qué pasa si el día de mañana yo no soy arquitecta? Y entonces sí fue duro, fue Sí. durísimo, porque yo estaba muy sobreidentificada. De hecho, yo creo que en esos años, si tú platicabas conmigo, yo creo que la arquitectura dominaba mucho mi plática. Y ahorita pienso, uy, qué fuerte. O sea, creo que me he vuelto una persona mucho más completa y más compleja y he entendido Ok. que son facetas y que soy una mujer con muchas caras, o sea, con muchos roles, Claro. que soy arquitecta, que soy mujer, que soy esposa, que soy mamá, que soy amiga, que soy aventurera, que soy eso, que puedo hacer muchas cosas y todo cabe. Pero fue un proceso, o sea, sí fue duro. Entonces, ahí creo que también hubo mucha búsqueda de mi parte a encontrarme en otras facetas porque luego lo laboral puede como abarcar mucho Claro. y más si lo tienes un poquito como yo etiquetado como pasión, Sí. como misión, como entonces justificas que abarque tanto de tu vida, Claro. pero en realidad es un tema laboral. Que yo le agregue más cosas, se vale, pero entonces también hay que ser como muy honestos, ¿no? O sea, y entonces creo que hice mucho las paces también con eso, como que yo soy mucho más que una arquitecta, ¿no? Entonces, eso también fue como un proceso y fue parte de lo que me hizo buscar también como todo este tema un poquito más de crecimiento personal y buscarle por otros lados. Sí, y es que el ámbito laboral sí es una faceta y puede ser una faceta sumamente importante de nuestra vida, pero no es lo que somos como tal. Por eso Exacto. las preguntas cuando te dicen quién eres es una de las preguntas filosóficas más complejas que pueden llegar a existir por toda esta amalgama de cosas que se encuentran en un solo ser y que te hacen ser quien tú eres, al menos en este momento, porque también puedes cambiar esas Todo el pasiones y tiempo. esos gustos y no eres un ser estático, sino que estamos en constante evolución de nosotros Sí, todo el mismos tiempo en movimiento, y, claro. y eso está muy padre. Y ahora, ¿cómo compaginas esta faceta de mamá, de esposa, de amiga con tu aspecto también laboral? Pues fíjate ¿Ha que, sido sencillo? que no ha sido sencillo, pero ha sido muy gratificante, ha sido Qué como padre. que siento que por una parte entendí que como no lo abarcaba todo, creo que también me relajé un poco. Entonces, Ya. ha fluido mucho mejor. O sea, como que todo el tema en la oficina y también tuve que aprender a pedir ayuda, por ejemplo. O sea, mi personalidad no daba Eres más para aprensiva con tus súper, proyectos. ¿no? Y el tema de control y perfeccionismo. Y entonces yo quería todo. O sea, de verdad, hubo un punto en que yo ya tenía un equipo en la oficina y render que salía, render que yo todavía revisaba render por render y todo lo detallaba. ¿Qué le hacía? No sé qué le hacía, pero yo todavía me pasaba en Ok, cada render 2, 3 horas. Entonces ya fue un tema de logística, o sea, ya el tiempo no me daba. Entonces tuve que aprender a delegar, ¿no? Y a supervisar de una manera más eficiente, que también ha sido padrísimo, porque es darte cuenta y confiar en tu equipo de personas, porque entonces, ¿para qué los tienes ahí? Si al ujú, final, como quiera, estás revisando al grado en que es un tema de que no confías en que lo están haciendo bien. sí, Entonces, eso fue un regalo de este lado de mi vida personal hacia la al otro. oficina. Y hacia el otro lado, yo creo que también, pues ya venía mucho el tema de que soy una persona muy organizada, muy estructurada, esa parte como que creo que se equilibra muy bien, que tengo mi parte como muy terrenal, muy aterrizada, muy estructurada, pero luego tengo esta otra parte que es muy volátil, muy la imaginación, muy fluida, muy creativa. Entonces, como que me jalan. O sea, esta me, Claro. me, me hace ejecutar, me hace materializar, me hace aterrizar,
pero esta otra es la que me vuela, o sea, que se me ocurren unas cosas que luego yo misma digo, ¿en qué te metiste? ¿Cómo lo vas a construir, no? Pero pues creo que es lo divertido, porque si Claro, no, pues haríamos cajitas y ya. sí, Entonces, ha sido lo mismo en mi vida personal y la arquitectura. O sea, como que se han regalado de un lado para otro, ¿no? Y también qué bonito. fue, pues sí, como entrar a todo este mundo de entender, pues, que alguien te está viendo. Creo que te conviertes obviamente tratas de convertirte en la mejor persona que puedes ser, la verdad. O sea, eso sí. Y, y pues también más suave. Creo que mi vida se volvió más suave un poco. Qué O sea, padre. como, sí, como entrar a esta dimensión de amor que no sabías que existía, creo. Oye, es muy interesante cómo nos has platicado durante toda esta conversación la evolución que tú misma has tenido, sí en el ambiente laboral, pero también en el ámbito personal y también la manera en la cual la visualizas tú, en donde todo ha sido para crecer, todo ha sido para bien y para mejorar, de cierta manera, que obviamente hay momentos muy difíciles, hay momentos que la vida golpea muy duro, pero el saber tener la resiliencia para poder sacar lo mejor de cada uno de estos aspectos en cuanto al crecimiento personal y también con los tuyos, con tu familia, con tus niñas, con tu esposo, con tu trabajo. Es algo muy interesante que me llevó mucho de esta plática, Qué Narda. Ha padre. sido muy, muy padre. Y justamente me quisiera ir ahora, nos has platicado acerca de tu trabajo, de tus proyectos, de tu crecimiento, pero no todo es fácil. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te enfrentas o te has enfrentado en este camino de hacer esta que es también tu pasión? Ha habido de todo. Creo que de las más difíciles ha sido, eh, siempre va a ser con las personas. O sea, en mi caso fue un proyecto en particular que no le hice caso a mi intuición. O sea, definitivamente. Creo que ahora que lo veo en retrospectiva, tenía que ser así para tener un aprendizaje, pero pues sí, fue un proyecto donde confié, donde me enganché, donde también no fui tan flexible, o sea, como que también quería mucho demostrar al cliente que se podía. También ahí, pues del otro lado también había como ya cierta experiencia. Ok, Y entonces, sí, fue un proyecto donde perdí mucho dinero, o sea, definitivamente, pero creo que los aprendizajes fueron muchos. bastante grandes. O sea, sí, creo que después de ahí ya fui como mucho más organizada, el tema de firmar contratos. Entonces, sí hubo muchos aprendizajes. Y sobre todo para mí el más grande fue ese, como que seguir tu intuición. O sea, aprender a leer a los clientes, saber, también el aprender a ser muy claros, como que luego entre personas como que no somos, aunque me considero una persona muy directa, luego nos falla, o sea, Ujú. como que no, la comunicación, creo que ahí es donde ese fue uno de los grandes aprendizajes, o sea, ser muy claros, saber negociar también, como que no, como que luego tienes como un objetivo final, un presupuesto, una utilidad, un algo, y entonces tienes eso en la mira y entonces dejas de ver acá el proceso. Ya. Y hay veces que hay que cambiarlo, hay que ser Ujú. flexible y a lo mejor esta utilidad se programó, pero pues las cosas no se están dando, incluso a veces por el clima, o sea, los tiempos, Ok, la flexibilidad del cliente, etcétera. Entonces, como que eso, fluir un poco más, ser más flexible, pero esos han sido los retos más que nada. O sea, cuando algo no sale como lo planeaste y eso va a pasar todo el tiempo y más en un ambiente así porque dependemos de muchas personas, o sea, no somos máquinas. sí, claro. Entonces, dependemos de los tiempos de otras personas, de proveedores, hay una línea, es una cadenita. Entonces, al final yo soy la que doy la cara, Ujú. pero entonces también saber cómo lidiar como con todo ese proceso detrás de lo que el cliente ve. El cliente ve un producto terminado, pero detrás de eso, pues hay una secuencia, hay un proceso. Entonces, muchas veces tú te tienes que hacer responsable de esos procesos y eso también son cosas con las que ha sido difícil lidiar, ¿no? O sea, Claro. responsabilizarte de la irresponsabilidad de alguien más. Entonces, ahí también, pues protegerte lo más que puedas, pero también pues, no meterte donde ya sabes que no es. Como en Ok. todo, como en cualquier relación. Sí, ok. O sea, creo que a hoy se permea mucho de lo que yo soy como persona hacia lo laboral y al revés. O sea, como que sí, eso, seguir mucho más como el tema de la intuición.
Ok, increíble. Y por el otro lado, Narda, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que a ti te ha dejado el estar en este camino de la arquitectura, el haber dicho, ¿sabes qué? Sí me quiero dedicar a esto. Ay, estar en los espacios que hemos hecho, o sea, y encontrar cosas nuevas, un atardecer a través de una ventana, un árbol que creció y da una sombra que no te imaginabas, volver a un lugar que hace mucho que no estabas también. Eso a mí la verdad me llena mucho, como que ir al espacio y ver cómo la familia o el restaurante o la oficina o lo que sea se haya apropiado del espacio. A lo mejor la decoración o tú dejaste probablemente un mueble en un estudio vacío. Y Claro. entonces llegas y hay libros, hay fotos, hay recuerdos. Entonces eso la Qué verdad a padre. mí me llena mucho. Y el cliente, los clientes te dicen luego, como que, no sé, la alberca, no sabes cómo la hemos gozado. O despertarnos aquí y abrir las ventanas y que entre una ventilación cruzada, no sabíamos, cuando tú nos dijiste que era ventilación cruzada, no sabíamos de qué hablabas, pero ya estar aquí y Se verlo, siente. o estar en esta terraza y ver llover, y estar echándonos aquí una platiquita y un té, y es, o sea, cuando las personas viven los espacios, para mí eso es se materializó el sueño. O sea, ese es para mí como ya, No, debe ser una una locura. satisfacción, sí. Oye, Narda, digo, sé que el futuro es muy incierto y siempre pueden pasar miles de cosas, pero haciendo un ejercicio y yéndonos tantito hacia el futuro, vamos a poner unos 3, 5 años, ¿cómo te ves? Me veo celebrando mucho. Últimamente Ok, ha sido una intención que he tenido mucho, como de celebrar. Es la manera de gozar, ¿no? Como que luego vienes a esta vida y ves, y mucho esta cultura que hemos tenido como de ver hacia adelante, ver hacia adelante. Y como que luego no te paras a voltear a sí, ver. Entonces, 3, 5 años espero voltear y ver y estar muy orgullosa de lo que hemos hecho y celebrarlo, o sea, como celebrarlo, gozarlo, celebrarlo como se dé en ese momento y, y también muy libre, o sea, como que me veo como muy en libertad, como que el despacho cada vez me ha hecho sentir eso, que se ha vuelto una relación de escogernos, o sea, de yo voy a la oficina porque lo disfruto, porque lo gozo y voy a la obra porque quiero wow, y no porque tienes que, porque porque no. quiero, porque tengo curiosidad de ver qué Ujú, pasó de la semana pasada a esta semana, porque eso, esa como, pues sí, como libertad de escoger que ujú, sí es lo que quiero. Que a lo mejor lo escogí en un punto sin dimensionar lo que era porque no tenía una bola de cristal y no sabía en lo que se iba a sí, convertir. Y luego que con el tiempo a lo mejor se volvió una relación más aprensiva, más dura. Y luego creo que estamos en un punto donde hay cada vez un poquito más de fluidez y de soltura. Y hacia adelante la veo todavía más libre. O sea, de verdad encontrarnos en un punto donde lo gozo mucho, la verdad. wow, qué bonito escuchar todo esto y estamos seguros que así será por el Gracias. camino que has llevado, por el que llevas ahorita y por el que seguro vendrá dentro de esos 3 o 5 años. Y Ojalá ahora que sí. ya para comenzar a cerrar, Narda, ahorita fuimos poquito al futuro, pero yéndonos tantito, bueno, no tantito, unos años al pasado, si pudieras ver en estos momentos a esa Nardita pequeña que iba de la mano con su papá a una obra y que ahí se comenzó a enamorar de todo esto que hoy haces, ¿qué crees que permanece de esa pequeña a pesar de todos los cambios y la evolución que has tenido como persona durante estos últimos años? Ay, muy buena. Como mucha capacidad de asombro. O sea, yo creo que esa niña estaba impactada. Ahorita que lo dices, no lo había pensado, no lo había visto así. Creo que volteaba a ver las máquinas y los materiales y como que no sabía qué era, pero le llamaba. Y como que hoy ya los veo más de mi tamaño. Y como creo que nunca perder mi capacidad de asombro. O sea, eso creo que sería, y como poder escalar, o sea, sobre todo sí en escala física, Ujú. pero más allá como eso, como asombrarme de qué más es posible más adelante, pero también de lo que ya se ha hecho, como eso, el asombro. Y un poquito
como a la aventura, o sea, como va, me aviento. Eso siento que también rescataría mucho como de esa niña, así me la imaginé ahorita que lo dijiste. Qué fregón. Y es que son características que muchas veces vamos perdiendo con el paso del Sí. tiempo, esa capacidad de asombro y el aventarnos a hacer lo que nos apasiona, lo que queremos, lo que te dicta el corazón muchas veces. Y qué bueno y qué bonito que lo tenías en ese entonces y que lo sigues teniendo hoy en día. Narda Ávila, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado un poco más acerca de ti, acerca de tu trabajo y de todo lo que haces. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por escucharme y por creer que tenía algo que compartir aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros encantados. Por último, tus redes sociales para la gente que quiera ver más de tus proyectos, porque están increíbles de entrada y ver tu Instagram y tus redes. En Instagram estamos como ND Arquitectura y en Facebook como Narda Dávila Arquitectura y nuestra página es nardadavila.com. Perfecto. Arquitecta Narda Dávila, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Narda, de verdad no tienen pierde, está increíble todo el trabajo que ella y su equipo realizan en diferentes áreas. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos la próxima. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila.